Hola, yo soy Kate Y yo soy Dan y sean bienvenidos a nuestro podcast. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. ¿Cómo estás, amor? Muy bien, ya quería hablar en tu micrófono, es que me acostumbré al micrófono que tenía. Y bueno, como ya se dieron cuenta, de este lado tenemos el día de hoy un invitado muy especial, el pastor Carlos Alvarado. Pastor, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. Muy contento de poder acompañarles el día de hoy. Bueno, rogando a Dios que pueda ser de bendición. Excelente. Pues chicos, como ustedes saben, en el episodio pasado hablamos sobre las relaciones tóxicas, ¿no? Y justo, amor, nos surgió este tema, ¿no? También de cómo nosotros muchas veces solemos ser hasta cierto punto tóxicos en nuestra relación con Dios. Pero nosotros, ¿sí? Nosotros de pronto hacemos estas actitudes que ya en el episodio pasado mencionábamos que suelen ser tóxicas. Y nosotros lo podemos llevar a nuestra relación con Dios. Y la verdad es que este tema nos llamó la atención porque como que nos dimos cuenta que la relación más importante es con Dios, ¿no? Es verdaderamente la que nos va a dar la salvación, ¿no? Creo que de esto depende totalmente. Y entonces ahí fuimos viendo como, entonces, si ya estamos viendo que en las relaciones en general surgen como problemas o situaciones, entonces qué mejor que evaluar o revisar, checar cómo está nuestra relación con Dios. Y qué increíble que se dio la oportunidad que para este tema tan importante, pues tenemos la compañía, la presencia del pastor. Así que vamos a empezar. Comencemos. Comencemos. Sí, de que por cierto, pastor, usted es nuestro primer invitado, nuestro padrino de podcast. Gracias por ese privilegio, gracias. Estamos de manteles largos. Sí, ya habíamos pensado que yo ya llevábamos tiempo diciendo de que hay que invitar a alguien, pero no sabíamos a quién invitar, no sabíamos qué tema tocar. Y de pronto le digo, si invitamos al pastor Carlos, y luego me dijo, sí, pero es que él vive muy lejos, ¿cómo vamos a hacer? Y justo días después vemos que usted iba a venir aquí a nuestra ciudad, a San Luis. Entonces, mire, Dios nos regaló Todo se fue dando y gracias a Dios. Sí, Gracias a Dios. No, pues muchísimas gracias por considerarme y bueno, realmente deseo que esto sea de bendición. Gracias. Pues bueno, yo creo que algo que a nosotros como jóvenes nos pasa mucho, que pasó, lo platicamos en el episodio pasado, era sobre la falta de respeto, ¿sí? Y como conclusión, ella como psicóloga y haciendo nuestros estudios, llegábamos a la conclusión que una relación tóxica es el exceso en este caso, de la violencia, ¿sí? En nuestras relaciones amorosas y demás. Y violencia no solamente física, de golpes, sino también la violencia verbal, violencia de muchos tipos, el menospreciar a la persona, el ignorarla, el humillarla, todo eso que es violencia. Eso nosotros, o bueno, esta es la conclusión que tanto nosotros como la psicología también lo tiene como... Sí, repasábamos, no sé si tiene un recuerdo de el violentómetro. ¿Sí lo ha escuchado? Muy poco, pero cuéntame un poquito más. Entonces, el violentómetro ya lo vamos a volver a poner acá de paso, porque es bueno repasarlo. Lo pusimos en la pasada. Y este es como una gráfica de niveles y va del 0 al 30. Entonces, donde el número 0 ya cuenta como violencia, de hecho, una de las frases que más abordan los psicólogos que es cualquiera de estos ya es un tipo de violencia. Y no es necesariamente que sea violencia menor, o sea, no es como una frase que decimos en algunos de los como conferencias o así proyectos, es que no hay violencia pequeña y violencia grande. Al final es violencia, pero que es una forma de identificar a las personas que eso ya cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el nivel más bajito está ignorar, ¿te acuerdas de alguno más? Yo me acuerdo más de los extremos, ¿no? Pero vamos así como de poquito a poquito de chistes, ya me acordé, y burlas hacia la persona y llegar hasta términos medios que ya es golpes, que ya es como abusos y llegar, y llegar a abusos económicos hablando y llegamos al extremo donde el 30 que es el más alto, pues ya es muerte.
Entonces es bastante extremo, ¿no? Sí, yo me acuerdo, creo que de los últimos 5 o 6, que era manoseo, ya cuando es un manoseo No consensuado. Sí, no consensuado, forzar una relación sexual, o sea, donde te convence, pero bueno, sí no quiero, pero no sé, y ya cedemos por la presión de la otra persona. Ya cuando es la violación, cuando ya lo hacen 100% forzado, ya luego creo que seguía la mutilación, porque pues hay gente que ha pasado casos muy feos y muy raros, lejanos de bueno, a nosotros, donde hay mutilación de dedos, de manos, por infidelidades o mil cosas, que ya es extrema. Y ya por último ya era la muerte, o sea, matar o asesinar a una persona. Entonces, Sí, bueno, entonces muy grave, muy fuerte, ¿no? sí, y justo esa era la conclusión, ¿no? De que cuando nosotros ya sobrepasamos un nivel de violencia, o cuando ya llegamos a cierto nivel de violencia, ya empieza a ser una relación tóxica, o por lo menos ya hay rasgos de una relación tóxica, ¿sí? Si no han visto ese episodio, por aquí les va a estar apareciendo una pestañita para que lo vayan a ver después de este. Sí. Y entonces, pastor, yo le decía que esto, al final de cuentas, la parte de la violencia es faltar al respeto. Cuando ya nos metemos con la privacidad o con los derechos de la otra persona, ¿no? Entonces, hablando de eso, de la falta de respeto, yo creo que en nuestra relación cristiana, como jóvenes principalmente, inmaduros o inexpertos o locos, muchas veces solemos faltarle al respeto a Dios, ¿sí? Y siento yo, ahorita usted nos va a decir, pero siento yo que por ahí puede empezar esta relación tóxica. ¿Usted qué? Sí, ahorita mientras los escuchaba estaba pensando precisamente en tal vez pudiera comenzarse con el de ignorar a Dios, ¿no? No sé qué piensan de eso. Completa. Ustedes saben que de pronto hay gente que sí sabe de una existencia de un Dios, pero pues no lo busca de ninguna manera, ¿no? Entonces, empezamos por ahí, ¿no? El ignorarlo. Sí sé que estás ahí por ahí, Dios, pero pues sigue tu vida, yo la mía, y etcétera. Ojo, en extremos incluso puede ser, pues, o no creo que exista. O no creo que existas también, que es algo popular también. Y que llegan, yo, algo que me enoja o que me molesta, lo digo aquí, lo comparto. Ya nos vamos a poner vulnerables. No, realmente que digo, ok, está válido, es respetable también que elijas, porque eliges no creer, pero ¿en qué momento te burlas, no? O sea, como que siento como que qué necesidad, creo que es innecesario para mí o en general que lleguen a esta parte donde ahora hagan chistes o burlen o así, ¿no? Entonces creo que por ahí, de hecho, es parte de la escala, ¿no? Las burlas, el chiste, el bromear con algo que, bueno, a mí me parece, o sea, que incluso el versículo no dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Otro dice que no blasfememos. ¿Sí se dice la palabra así? Blasfemar contra el Espíritu Santo, que es, de paso lo decimos, un pecado Imperdonable imperdonable. por el rechazo, ¿no? Sí. Entonces, otra cosa que nosotros hacemos y que lo hemos visto en la Biblia, yo buscando en la Biblia, un ejemplo es que en esa parte de ignorar, creo que muchas veces nos pasa que más que ignorar como de que exista o así, a veces sí sentimos su voz o su llamado o nos está como que dirigiendo hacia algo y tomamos la decisión como de no elegir, no aceptar o no escuchar o no, pues irnos por ese lado. Sí, no aceptar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Sí, bueno, y la realidad es que Dios nos creó con un propósito muy definido a todos los seres humanos, y ese propósito es que le conozcamos a Él, que podamos servirle, que podamos ser salvos, y continuamente Dios nos va a estar buscando de una u otra manera. Y es interesante lo que podemos constatar de que a veces recibimos, no sé, estamos tal vez en una clase en la escuela o vamos caminando, escucha uno una frase, recibe un mensaje y todos van de la mano, ¿no? De alguna manera uno dice, ah, caray, parece que Es por acá. me quieren decir algo, Dios me quiere decir algo, pero precisamente ahí está de qué tipo de respuesta tenemos, ¿no?
Porque como bien se mencionaba, habrá alguien que pueda decir simplemente, respeta, se limita, no quiere saber nada de Dios, pero hay quien cruza la raya y se burla y demás y se mofa de eso, ¿no? Claro. Claro, y dentro de nosotros, ya hablando ya de los que sí creemos, pero que de pronto se nos suele salir de control también muchas veces ese tipo de chistes, ese tipo de comentarios inapropiados, ¿sí? Porque, a ver, yo entiendo, siendo joven, específicamente a mí me gusta mucho la comedia. Yo disfruto mucho reírme con alguna película, algún video, algún comediante. Pero incluso cuando estamos ya como, yo creo como envueltos en esta risa, en este ja, todo me da risa, y si hablan de pobreza, de homosexualidad, de muerte, incluso de Dios, todo nos da risa, ¿sí? Siendo nosotros cristianos. Y ahora sí que me sincero yo en este momento, y pasa muchas veces de que ya estamos muriéndonos de risa y dice X chiste de Dios, y nos reímos, y ya lo decimos, ah, caray. No, es que sí estuvo bueno el chiste. No, es que sí, pues sí, es un chiste, es comedia, es tal, ¿no? Pero nosotros, o sea, no nos damos cuenta hasta qué punto, Estamos cruzando la raya. estamos cruzando la raya y estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y yo quiero dar un ejemplo de eso porque creo que Dani lo conoce o lo reconoce mucho. Y es que yo siempre en las pláticas o así en confianza con amigos, con familia, algo que siempre he dicho es como con mi papá, no. Y soy así como muy firme, ¿verdad? Como hasta seria y muy así como, ¿cómo se le puede decir? Estricta. Entonces, así como que ni lo mencionen, ni para chiste, ni para burla, y yo he sido así como en esa parte muy celosa de no lo vamos a ofender, no lo vamos o sea, no nos vamos a burlar, y me quedo pensando, ¿no? Qué bonita sería trasladar esa relación, y claro que es importante reconocer el respeto que Dios merece, y como es toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y todo lo que es digno y puro, dice la palabra. Entonces, como en qué momento se ha ido eso en generación perdiendo, ¿no? Y no es que estemos criticando sí a las generaciones de hoy en día, pero sí es hacer como un check con nosotros, o sea, un espejo de ver qué tengo de esto que no está bien, que no está correcto y que debemos de revisar en nuestra relación con Dios. Y yo quisiera como que ahora continuáramos, que habláramos cómo ha ido evolucionando nuestra relación con Dios. No sé, ¿cómo ven ustedes? O sea, a lo largo de la historia o... Sí, de paso contamos, ¿no? Que es adventista de toda la vida. Yo, en mi Ajá. caso, no, yo entré a la iglesia a los 12 años. Mira, qué interesante, porque yo sí le dije, mira, yo creo que todos vamos a abordar tema desde que nacimos, vamos a decir así, desde que nacimos somos de la iglesia, pertenecemos y conocemos a Dios, pero no me imaginé, yo sí. Sus padres no eran cristianos cuando usted nació. Nosotros éramos una familia católica y de hecho un servidor era muy católico, estaba en colegios católicos. ¿Era monaguillo? También. No de esos de tiempo completo, ¿no? Donde ya visten. Son vestidos. No, pero sí ayudaba, sí ayudaba. Siempre me gustó mucho el aspecto espiritual. Yo siento que el Señor de alguna manera me estaba llamando a servirle. Siempre me encantó esa parte, ¿no? Espiritual, hacía preguntas de Las niño. cosas de Dios. Sí, cosas muy interesantes. Pero bueno, yo creo que el Señor estaba trabajando en mi vida desde pequeño. Claro. Sí, y si lo vemos de cierta manera, usted es cristiano desde toda su vida, porque al final de cuentas el cristiano es el que sigue y el que cree en Cristo. Correcto. ¿No era adventista de toda la vida? Sí, así. Entonces sí. Pero es que yo me estaba riendo, dije, van a decir que yo, de que traía mi propio chiste. Pero es que hay como un chiste local que tenemos, que yo tengo una imagen que mi mamá me metió a un kinder y ahí ¿qué se dice? Nos vestían y nos estaban preparando para monaguillos y yo tenía el traje y todo, y ya hasta que un día le dicen a mi mamá, salió en el periódico, en su clase extra, porque ni decían qué salió en su clase extra y los llevaron a tal. A ver, y ya, y mi mamá me vio por primera vez vestida de monaguillo y como que
se sacó mucho de onda, ¿no? Porque, bueno, o sea, no se imaginaba que estábamos siendo parte de entonces, ahí estoy yo con mi y les muestro así: Atuendo. "Fui monaguillo". Así que ya tienen algo en común. Y yo, pero bueno, entonces, ahora sí, ya con esto en mente, creo que podemos platicar, que al final del día sí hemos tenido una relación ya de bastante tiempo, y cómo ha ido, o cómo empezó tal vez, y cómo ha ido cambiando en las diferentes temporadas de nuestra vida, ¿verdad? ¿Quién quiere comenzar? Pues las damas. Nuestro invitado, ¿no? Yo. Ok. Entonces, la inquietud es cómo fui avanzando en la vida. Ajá, si ha habido un sub y baja, tal vez. Sí, pues bueno, yo creo que un concepto de pronto equivocado es creer que quienes estamos de tiempo completo en esos asuntos espirituales, como ministros, ¿verdad? Como religiosos, y de pronto pudiera pensarse que tenemos como una vida perfecta. Sin embargo, la realidad es que no. Somos seres humanos de carne y hueso, ¿verdad? Nos equivocamos también. Así que sí, también nos desmotivamos, también nos entristecemos, también nos enojamos, también reímos de todo y entonces sí, también el aspecto espiritual también sube y baja también, esa es una realidad, ¿no? Precisamente hace unos días atrás, bueno, cuento un poquito de contexto, en las oficinas donde un servidor trabaja, siempre tomamos los primeros minutos como para leer la Biblia, empezar con el pie derecho, digamos, Hace como un devocional. un devocional. Si es en grupos. En grupo. Qué padre. Así es, sí, es todas las mañanas. Nosotros, su horario de ingreso a la oficina es 8:15 de la mañana. Entonces, los primeros 45 minutos están dedicados a leer la Biblia. En la lectura tenemos el capítulo diario y leemos un libro, etcétera. Entonces, comentamos, cantamos. Y ahí en ese grupo comentaba yo, precisamente reconociendo, ¿no? Que yo no soy perfecto, ¿no? Que he experimentado, gracias a Dios, la presencia del Espíritu Santo en mi vida y le digo, es maravilloso, ¿no? Cuando el Espíritu Santo te toma, te usa y uno lo puede sentir. Y le digo, a mí me encantaría poder sentirlo a cada minuto, ¿no? Lamentablemente somos seres humanos y a veces, no sé, nos enojamos por cualquier cosa y ya, ¿no? Nosotros cometemos ese error de alejarnos. Sin embargo, sí, hay altibajos. Sin embargo, bueno, estamos en esa lucha y en el deseo de querer, pues, llegar al cielo sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que es muy interesante porque justo lo platicábamos en un capítulo del narcisismo, me parece, ¿no? Que hablábamos de que tanto la iglesia, nosotros como miembros, llegamos a tener estas expectativas, ¿no? Sobre nuestros líderes, de ponerlos como acá en súper alto y decir, no, es que no puede fallar o así, ¿no? Cuando en realidad, como lo comenta, claro que es humano, y de hecho lo decimos o lo he escuchado varias veces en varios pastores que dicen, fui humano incluso, ¿no? Antes de ser pastor y soy humano ahora, entonces Sí. ahí está mi buena. Quiero hablar un poquito más, si me permiten, detrás de esa lucha cristiana está el conflicto entre el bien y el mal, que esa es una realidad. Hay cosas que no podemos negar y aunque volviendo un poquito al inicio, donde de pronto habrá quien no cree en Dios o sí sepa de Dios, pero no lo quiera reconocer, algo nos guste o nos guste o no, estamos en una guerra entre el bien y el mal. Dios existe, sí. Satanás existe, sí. Hay una guerra entre ellos, sí. Hay una guerra entre sus seguidores, sí. Y nos guste o no, nosotros somos parte de. Y bueno, a quienes estamos en este ámbito religioso de ser líderes, como el caso de un servidor, en este caso como líder de iglesia adventista, pues obviamente el enemigo nos ataca todavía aún con más fuerza, ¿no? Porque de eso se trata nuestra labor, ¿no? Avanzar el trabajo de Dios, y ahí está el enemigo, ¿no? De tiempo completo molestándonos, Sí, de ¿no? arruinar sus planes. Es correcto. Y realmente cuando llega a haber alguna situación complicada, de pronto alguien dice, ay, pero ¿cómo fue posible? Mira, fulano de tal es pastor, o mira, él es líder de iglesia. Bueno, Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces, Satanás es real y está trabajando arduamente en nosotros. Y yo creo que un error, y aquí quiero introducir también esto, un error que podemos cometer como seres humanos es de pronto
como decir, ay, voy a descansar un poquito de estos asuntos de iglesia, ¿no? O espirituales. Fíjense que en alguna ocasión hubo una familia que de pronto, hace tiempo, ¿verdad? Muy lejos de aquí y cerca de allá. En otro planeta. Sí, sí, sí. De pronto una familia se ausentó, ¿verdad? De pronto de la iglesia un mes y de pronto ya volvieron de nuevo y alguien les preguntó, oigan, ¿todo bien con ustedes? ¿Algún accidente? No nos habíamos visto. Y por ahí el líder de la familia dijo, no, pues la verdad es que estábamos un poquito cansados de la iglesia y queríamos descansar, ¿verdad? Tomarnos como unas vacaciones de la Una iglesia. pausa. El asunto es, y ahora si ponemos de pronto, nos ponemos un poquito en contexto de las guerras que hay allá en el Medio Oriente o las guerras allá entre Ucrania y Rusia, etcétera, pues imagínense a alguien de pronto diciendo, tiempo fuera, ustedes sigan peleando, yo voy aquí al Oxxo, ¿verdad? Y voy a tomarme un refresco. Pues realmente está fuera de lugar, sería ilógico, ¿no? Entonces, en la vida espiritual no podemos hacer eso. Claro. Me quedé pensando lo importante, como dice Pablo, ¿no? De que es la carrera de la fe y que pensándolo bien, viendo a una verdadera carrera, pues nunca va a pasar eso, ¿no? Realmente los atletas se están preparando todo el tiempo y en la mera carrera, y como es así, nuestro camino debe ser, pues, constante o mirando hacia el frente y que, como siempre lo intento de parte de la psicología, es uno de los métodos o de las formas que les explicamos a los pacientes en cognitivo-conductual, para que luego no me digan, ¿en dónde? ¿Cuál psicología? Cuando hablamos de trabajar hábitos, de trabajar mejorías en la conducta, tenemos como esta parte de explicarles de que va a ser continuo, pero no quiere decir que recto, el avance. Lineal, ajá, es como una forma de explicarles de que cuando van a intentar o vamos a empezar este nuevo hábito, etcétera, etcétera, y algo que me encanta explicarles, creo que eso no lo he dicho acá en el podcast, que es cuando tenemos un nuevo hábito, es como si viéramos un bosque y entonces está todo lleno de vegetación, no sé, plantas de todo tipo. Maleza también, ¿no? Árboles, todo. Entonces, si nosotros en nuestro cerebro queremos iniciar una nueva actividad, incluso la que sea, no necesariamente que vaya a ser un hábito, pero hábitos existen buenos y malos, ¿no? O sea, como negativos y positivos en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer eso diario, constante, se va como si fuéramos abriendo camino, o sea, en el cerebro se van haciendo las conexiones neuronales, entonces vamos limpiando en este bosque que les estoy aquí ilustrando, yo estoy aquí visualizando. Entonces se va haciendo, o sea, se va abriendo y así es como mucha gente, ¿no? Que se hace, yo soy de una comunidad, de un ranchito, La Colorada, y entonces donde pasa constantemente a alguien, se limpia por sí solo de alguna forma, ¿no? O sea, como Se va haciendo un camino. literalmente se va haciendo camino, me acuerdo que le decíamos vereda, algo así. Entonces, así es igual en nuestro cerebro, el que sea diario, constante, va logrando, pero nos vamos basando en que lo importante, y no sé si han visto, creo que hay bastantes libros motivacionales o incluso personas, coaches, que lo que dicen, lo importante es hacerlo, o sea, aunque incluso hoy, por ejemplo, el ejercicio, incluso hoy lo hagas 10, 5 minutos, pero hazlo, ajá, y es justo, ¿no? Como incluso desde la ciencia o la psicología lo trabajan, donde la importancia de que sea constante y de que es justo no debemos de parar, no debemos de tomar ese tiempo porque no va a resultar el objetivo final, que es y lo más importante para nosotros, pues, encontrarnos con Dios. Claro, y justo sobre la carrera, lo que decimos de pronto de apartarnos, bueno, yo creo que claro que se puede. Claro que sí, si yo un día ya no quiero, obviamente no estoy ni obligado, ni atado a nadie, ni a nada, y podemos tomarnos ese descanso. Pero aquí la cosa es qué va a pasar mientras tomas ese descanso, ¿sí? ¿En dónde va a estar tu mente? ¿En dónde va a estar tu vida? ¿En dónde va a estar tu corazón? Y sobre todo, ¿en dónde vas a poner a Dios en tu vida, no? Entonces, pues de que se puede, yo puedo hacer lo que yo quiera,
pero ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, justo retomando la Biblia, y lo dice bien claro, el enemigo Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si yo ahorita, pastor, yo le digo, ¿sabe qué? Ya no me importa nada, ya voy a salir de la iglesia por un mes nada más, y ya luego regreso. Este mes me voy a ir pues a ver qué hago. Pues es como decirle al enemigo, ven y entra en mi vida. Y qué interesante ese ejemplo de la Biblia de que león rugiente, me acuerdo mucho que acabo de ver un video ayer de jaguar comiéndose a un cocodrilo, de hecho, y estaba solo y era chiquitito. A mí me gustan mucho los cocodrilos, por eso, por eso yo doy este contexto. Y que he visto desde niña, veía estos videos de National Geographic. Y entonces cuando se salían de manada era cuando justo aprovechaban, ¿no? Esta fiera o esta bestia para atacar. Y qué importancia, ¿no? Por eso, y Dios lo dice claramente, estamos llamados a vivir en comunidad. Desde siempre el hombre, incluso la ciencia allá afuera dice eso. O sea, porque, bueno, siempre la ciencia quiere como, o las personas, o no sé quiénes, pero tenemos como si los quisiéramos separar. Y aquí es lo que tratamos, ¿no? De juntarlas, de cómo es que realmente todo tiene un propósito y que Dios obra en todo. Sí, y que la ciencia, justo la ciencia, como decíamos, confirma la existencia de Dios. Eso es algo muy bonito porque en teoría la ciencia muchas veces intenta contradecir o negar la existencia de Dios, pero lo único que acaba haciendo es confirmar la misma existencia de Dios, ¿no? Entonces, y justo la Biblia también dice, sin dejar de congregarnos, ¿no? Y eso es muy importante. No solamente el creer, el decir, yo soy cristiano, yo creo, no voy a la iglesia, pero yo tengo a Dios en mi corazón. No voy a la iglesia, pero yo en las mañanas oro, antes de dormir oro. No solamente es eso, ¿no? Una vida cerca de Dios también es parte de esta comunión con los demás. Sí, y fíjate que ahorita me recordabas, precisamente esto es parte de ser el tóxico, ¿no? De esa relación tóxica hacia Dios, porque sí hay quienes creen, yo estoy bien, yo soy buen vecino, no voy a ninguna iglesia y no leo la Biblia o la leo una vez al mes. Pero yo no me meto con los vecinos ni insulto a nadie, yo soy buena persona. Y si veo a alguien que pide dinero, le doy. Sí, entonces se echan flores. Creemos que estamos bien, ¿no? A mí me gusta ponerlo de pronto desde otras perspectivas para que comprendamos realmente esta situación, esta relación con Dios. Porque imagínense ustedes como matrimonio, ¿no? Que de pronto, imagínate Kay o Dani, de pronto diciéndose... pues, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si ya nomás nos vemos una vez al año ahí de vez en cuando? Vamos a seguir siendo esposos, te amo mucho, ¿verdad? Pero no desde pues, aquí. Desde acá, yo desde mi casa y tú desde tu casa. Y, pues imagínense. Que yo he visto muchos videos por ahí en una red social de que ya las parejas tienen su cuarto separado y que lo disfrutan y andan promoviendo y mucha gente como que sí o no. El éxito de las relaciones de cada quien está en su lado y cada quien tiene su propio espacio. Claro, a ver, una cosa es tener su privacidad, su intimidad, claro, somos seres individuales, pero otra cosa es justo no tener intimidad, ¿sí? Claro. Y yo creo que es algo bien importante que justo en la semana lo escuchaba, que muchas veces nosotros creemos que el poner en YouTube el repaso de la lección de 3 minutos, eso es tener una comunión con Dios. O eso es tener una intimidad con Dios. Una relación. Ahorita, mira, otro ejemplo. Ahorita yo tocaba el asunto del matrimonio, pero supongamos que yo dijera, yo soy muy fan del fútbol, me encanta el fútbol. Y de pronto ustedes me preguntan, ay, ¿a qué equipo le va? Y yo, pues, no. Oiga, ¿y vio el partido este domingo? No, ¿quién jugó? ¿Y cómo quedaron? Oiga, he escuchado hablar y me mencionaron un jugador y yo, no y sé. sí ha ido a verlo, no tampoco. Entonces, suena muy lógico el decir,
soy futbolero de corazón, soy fan, pero nunca voy, ni hago, ni juego, ni veo, ni conozco, ¿no? Entonces, pudiéramos decir, sí, sí, Dios, sí, no, todo bien, pero no lo conozco, no tengo una relación con Él. Fíjense que ahorita, hablando de esa relación con Él, una de las cosas que yo he aprendido, que yo creo precisamente en esa relación, el Señor me ha permitido tener con Él, es el de pronto escuchar su voz. O sea, el decir, el Señor me avala que haga esto, ¿no? Es, por ejemplo, yo lo he dicho más de una vez, por ejemplo, alguien podrá cuestionar el ministerio el cual desempeño, ¿no? No, es que tú, Carlos Alvarado, no debiste haber sido pastor, por ejemplo. Yo puedo decir, bueno, podrán pensar lo que quieran, pero Dios me llamó a esto. O sea, estoy segurísimo, no me equivoqué. O, por ejemplo, alguien podrá cuestionar, bueno, es que ¿por qué te casaste con quien te casaste? Pues porque Dios me dio el visto bueno. O sea, Dios dijo, adelante, ¿no? Y yo confié en Él y Decidí. Pero me he encontrado con gente que ha pasado mucho tiempo en una iglesia, o sea, años. De hecho, hace tiempo platicando con un adulto, o sea, no sé qué edad tendría en ese momento, pero tal vez 50 años de edad. Me dijo, yo le hablaba de esa conexión con Dios, el platicar con Dios, el escuchar, el tomar decisiones porque Dios nos avala, porque Dios nos dijo. Y me sorprendió mucho diciéndome, ¿sabe qué pasó? La verdad es que yo nunca he escuchado la voz de Dios. O sea, no sé de qué me está hablando. Y hablaba yo con alguien que toda su vida, desde que nació hasta, por decir, sus 50 años de vida, pues había estado en la iglesia, ¿no? Pero no sé, o sea, uno puede estar ahí, incluso allí, pero no estar conectado con Dios, ¿no? Como cuando estás en clase, ¿no? Y de pronto el maestro te pide una opinión y tú estabas pensando allá en otra cosa, ¿no? Ahora que termina la clase y te saca de onda, ¿no? Algo así. Sí, vaya, y fíjese que eso es un tema que yo ya he pensado y lo he... Bueno, vaya, lo he pensado, ¿no? Desde cuando Dios nos habla. Y a ver, mucha gente hay que poner aquí como un paréntesis o aclarar, que no es que a nosotros como cristianos Dios baje y aquí nosotros escuchemos una vocecita que diga, Daniel, Carlos, Keila, haz tal cosa. Las historias de Daniel. Ajá, no, la verdad es que estaría bien padre, qué bonito fuera así, si fuera así. Creo que nosotros como humanos no tendríamos la capacidad de escuchar la voz de nuestro Dios, pero sí hay maneras de saber lo que Dios quiere para nuestra vida. O sea, literalmente, ¿no? Sí, vaya, literalmente, bueno, yo creo que yo no he escuchado literalmente la voz de Dios como una persona. Abro un paréntesis enorme, dice la psicología, que todo está perfecto si tú hablas con Dios, que no hay porque luego a veces ya existe un trastorno cuando hablas solo, etcétera. Entonces, sí puedes hablar con Dios, pero lo raro va a ser si Él te contesta, o sea, en el sentido como un literal que tú escuchas, bueno, ya sería un síntoma de esquizofrenia, etcétera. Claro, sí, cuando lo escuchamos. O que tú digas que lo viste, que anduviste de esa forma literal, ¿no? O sea, como yo ahorita te toco y te siento y en ese sentido. Pero también estamos hablando del terreno de lo espiritual, ¿no? Para empezar, que yo digo que la forma en que nos estamos refiriendo es porque estamos hablando a través del Espíritu Santo, ¿no? Que es lo que vive en nosotros y está en nosotros y se comunica Que nos habla con nosotros. Y al final de cuentas, Dios es un Dios que no hay imposible para Él, ¿sí? Así que, claro que sí, Dios Tiene puede... todas las formas. Sí, y lo puede hacer. Yo, por ejemplo, pastor, o chicos, ahora, yo he sentido cómo Dios me habla. Yo lo voy a decir de esta manera, he escuchado cuando Dios me habla, tal vez cuando estoy haciendo algo mal, cuando voy a tomar una decisión mala, o sea, sí. Como la vez que dicen de... Como esa voz que te habla así dentro de tu cabeza, no literalmente, pero que te dice la conciencia. Lo que dice. Daniel, ¿estás seguro que vas a hacer esto? O si haces esto, bla, 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 mil cosas, ¿no? Entonces, claro que Dios nos puede hablar y no sé qué usted te iba... Sí, yo quiero agregar, digo, vale la pena por aquellos que a lo mejor no saben muy bien de qué estamos hablando. Digo, porque pudiera ser así como que, bueno, Dios habla, Dios se comunica con sus hijos, o sea, ¿cómo, verdad? O sea, ¿será que uno escucha la voz? Y finalmente, como bien mencionabas, Dani, para Dios no hay imposibles. Y yo creo que si la circunstancia lo amerita,
Yo de pronto he escuchado testimonios, ¿no? De pronto alguien que dice, no, pues es que iba por aquí, de pronto escuché que alguien dijo mi nombre, ¿no? Y ya volteo y me salvó de... Puede ser, claro, por supuesto, ¿no? No, a lo mejor no como Moisés lo hacía cara a cara, ¿no? Que hasta bajaba ya del monte Sinaí, tenía su rostro resplandeciente, Ay, qué porque, hermoso. o sea, qué emoción encontrarse con Dios cara a cara. Pero bueno, yo quiero hablar un poquito de cómo me ha ido a mí, ¿no? Como para beneficio de quien no ha logrado escuchar. Yo creo que es simplemente, pedirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo nunca te he escuchado. A lo mejor alguien tendrá esa experiencia, ¿no? Que lleva 5 años, 10 años o 30 años de qué sé yo y no ha escuchado hablar a Dios nunca. Y al menos por en mi caso, lo he encontrado de diferentes maneras. Por ejemplo, una es en la oración, en cuando uno está orando, está platicando uno con Dios, Señor, pues agradeciendo en las peticiones, ayúdame con esta situación. Y yo me he encontrado que de pronto viene a mí como una idea, como cuando se te ocurre como una idea, pero muy intensa, más de lo normal. Yo sé, yo identifico, sí, bien clara, bien específica, y como una idea, pero es una seguridad también que el Señor te da. Entonces, Sí. ahí donde yo digo, caray, ese es el Señor hablando, ¿no? Sí, es que yo creo que uno ya cuando camina o intenta, ¿no? Mantener una relación con Dios, tú identificas qué es tuyo y qué ya es de Dios, ¿no? Y que hay una frase que a mí me encanta decir, que es que todo lo bueno que habita en mí es Dios, totalmente, porque ahora sí que uno está bien corrompido, pero realmente cuando Dios habita en ti o produce eso en ti y te das cuenta así como que o sea, no sé, yo me he sentido como que digo: "Ay, qué bonita idea, qué bonita cosa", dije: "Oh, qué bonito", y yo, bueno, al menos yo intento reconocérselo, es como decir: "Vino de ti todo esto tan bueno, tan noble". Claro, y yo creo que también, ya lo hemos hablado aquí, ese momento en el que el pastor, en el que usted pastor, estuvo ahí hincado, o en la posición que haya estado, pero está en comunión con Dios, y que usted haya podido escuchar y saber y tener esa certeza de que Dios le está hablando, dándole esa idea, dándole ese pensamiento, también es por más que por más que por un mérito de usted, es porque usted está cerca de Dios, ¿sí? Y qué es, ajá, y tú y yo lo habíamos platicado hace mucho tiempo, que qué pasa cuando yo me alejo de Dios. Poco a poco va a ir desapareciendo la voz de Dios en nuestras vidas. Poco a poco, incluso el Espíritu Santo va a ir saliendo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros le cerramos la puerta. Y quiero aclarar, Dani, y que Dios nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos acercamos. Sí, sí. Hay que dejar bien claro. Sí, ahí yo me equivoqué. Sí, vaya. No, lo expresaste bien, pero digo, para beneficio de quien a veces, porque no, es que Dios se alejó de mí. Pero digo, Claro, tiempo, no es así. Sí, es correcto. Y justo lo tocábamos también en episodios pasados. Dios nunca se aleja de nosotros, sino que nosotros lo vamos alejando. Y para corregir ahí, es como si nosotros tuviéramos una bocina aquí y poco a poco le fuéramos bajando poquito al volumen de la voz de Dios. Claro, entonces, pues ahí. Sí, es que tiene que ver con algo que es hermoso, que algún día vamos a también tomar ese tiempo de explicar, ¿no? De la libertad, de tu libre albedrío, y donde eres capaz, y por eso es que muchos, como que está mucho este tema, ¿no? Esta conversación de que por qué no Dios salva a todos, si es un Dios de amor, etcétera, etcétera, ¿no? Comentarios como allá en donde de pronto no se han detenido a estudiar realmente cómo es Dios y entender que realmente si tú por ti, individuo humano solitario, decides decirle a Dios no, o sea, decides no escoger su camino, no quieres tener nada que ver con él, no te puede obligar, no te puede Claro, forzar. tenemos un libre albedrío. O sea, no somos robots en donde hacemos lo que Dios quiere, sino Él dice, pues yo te amo y deseo lo mejor para ti. Hay un texto de Deuteronomio 30:15, si no me equivoco, donde nos da a escoger dos opciones. Dice, "He aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Entonces, la bendición y la maldición. Entonces, y luego dice después, yo te recomiendo, ¿verdad? Que
que, o sea, sigas mis caminos. Sí, Sin embargo, la decisión es nuestra, o sea, no está nos en ti, obliga, está en claro. nosotros, ¿no? Así que realmente esa es una bendición muy grande que el Señor nos da y que nosotros podamos elegir realmente servirle, ¿no? Completamente. Ujú. Y yo quería desde hace rato introducir, ¿no? Porque creo que nada nos quedamos con la parte de él, de cómo ha sido su temporada, que realmente es el protagonista hoy porque es nuestro Ujú. invitado especial, así que claro que le vamos a dejar su parte principal, pero hablábamos varias veces de este tema, ¿no? De que nos hemos salido y de que muchas veces, casi siempre, si no me gusta generalizar, pero es muy constante de que nos salimos por problemas con otros, ¿no? Como con los miembros, por la mala cara o no sé, o sea, hay muchas, muchas formas, pero como que tiene que ver con este choque de humanos, ¿no? De entre humanos y que no sé cómo se van dando las cosas. Muchas veces he escuchado, ¿no? Que dicen, estaba débil en la fe, etcétera, etcétera, pero creo que al final del día somos vulnerables, somos capaces. Y lo más interesante es eso, que el enemigo justamente sabe cómo cada quien, como su lucha realmente, su debilidad y sabe por dónde atacarte. Entonces, me quedaba pensando, yo cuando reflexionando en mi vida, yo tomé eso y no me siento orgullosa, no me siento nada orgullosa, pero es algo que viví, es algo que Dios sanó también ya en mí. Entonces, sé que todo lo que en el pasado hemos vivido siempre puede convertirse en testimonio, ¿no? Para bendición de otros, aunque en ese momento para nosotros haya sido de malestar. Entonces, yo en algún punto de mi vida y hablando de nuestra relación con Dios y de cómo va ese rumbo en cada etapa de nosotros, yo tomé la decisión y lo comparto, creo que ya lo había platicado un poquito, em, de, de salir de la iglesia, pero lo hice porque yo tenía cargos y yo me sentía muy mal con Dios. Yo no tenía, en ese momento que yo tomé la decisión, no había pasado como tal algo, hablando ahorita que lo decía, ¿no? De con algún miembro, etcétera. No, no fue por esa razón, sino que yo tenía 18 años, me parece, y, y recuerdo demasiado que fue hacia raíz de que mi papá tuvo un accidente. Mi papá se volcó y fue pérdida total, el coche quedó, que de esas veces que se sorprende que dices, ¿cómo es que la persona vivió? Entonces, me acuerdo que para ese entonces, yo dije, ya, para mí fue como esa gota que derramó el vaso, porque mirando hacia atrás, em, pues mi mamá había fallecido cuando yo era niña, mi abuelo, y yo había tenido un accidente que le comentaba, ¿no? De mi brazo, y así como que una serie que yo le llamaba una serie de eventos desafortunados. Ujú, ujú. Y yo como que mi enojo ese momento, ese día, específicamente cuando yo le dije a Dios, ya, o sea, de verdad, y me siento mal hoy en día, ¿no? De que yo ¿quién soy yo? Leyendo a Job, ¿no? Para como atreverme, ¿no? A decirle a Dios por qué o así. Pero realmente me cansé. O sea, esa fue la palabra que pudiera describir cómo me encontraba en ese momento. Me volteé a ver hacia mí y como que dije, es que no es algo, todas estas cosas, ¿no? A veces siempre decimos, o normalmente decimos, que cuando nos pasa algo malo es porque pues no lo buscamos, ¿no? Y Es tu culpa. ajá, o nos encaminamos, Consecuencia de los ajá. actos, sí. Y yo como que decía, me sentía como en esa impotencia de que es que nada de esto lo provoqué, por así decirlo. O sea, realmente yo no había hecho que mi mamá se suicidara, yo no había hecho que mi abuelo muriera, o sea, no era algo que realmente fuera por mi mano o por mi decisión. Entonces, así fue cómo fue. Y claro que es normal que desde el dolor uno se puede perder realmente.
y por eso es que no es bueno tomar decisiones bajo las emociones, porque fue justo eso, como que de tanto dolor, de tanto enojo, tristeza, todo, desesperación, dije, necesito como reevaluar cómo estoy, porque realmente estaba muy enojada con Dios. De hecho, esa puede ser la descripción final, fue un enojo con Dios, y como yo estaba mal con Dios, lo reconocí, quise como, tomé la decisión de no ser hipócrita, o así fue como mi forma de pensar, y dije, no voy a estar como yo acá luchando o entendiendo todo esto y acá enfrente con mi cargo, etcétera, etcétera. Entonces tomé la decisión de dejar los cargos y también con eso pues me salí, o sea, no les dije a nadie, me voy a salir de la iglesia, solamente en esa iglesia dejé los cargos. Creo que no me salí como tal, ¿verdad? Porque no me borraron. Pero bueno, para explicarles, hay un libro, ¿no? En la iglesia, en donde registran tu nombre cuando te bautizas y eres parte de la iglesia. Entonces, por eso digo que no me borraron, Que te dieron de baja. no me dieron de baja, Ujú. pero sí dejé los cargos en tiempo y forma y me fui. Y entonces yo ahí vaga e inocentemente dije, voy a tomarme un año. Y entonces me sentí la pedrada ahorita que decía de que un mes sin Dios, yo dije, un año, imagínate, y me da risa y me da tristeza, o sea, es como que, porque digo, es algo que le puede pasar a muchos más o que les ha llegado a pasar a otros, y no, yo les recomiendo que no elijan ese camino, que sobre todo y lo más importante hablando de la comunidad, recibamos o busquemos consejo de alguien más. Creo que es algo, hablando de mí, de mi historia, que como que siempre he sentido como que yo sola. Y a mí me molesta mucho, se los digo, se los comparto, que hay muchas personas que escucho que todo le quieren preguntar al pastor, ¿no? Y, pastor, es que dígame qué hago aquí, qué hago aquí. O no sé si yo soy la que me lo inventé, pero siento que he visto muchas personas, ¿no? Que quieren tomar una decisión y para lo que sea, y es como, lo voy a consultar con el pastor, y está bien, hoy en día, ahora digo, es parte de, no sé si todo el tiempo o todo, pero sí creo que más bien yo en mi vida, y tiene que ver con mi historia, claro que todo forma parte de tu vida, de tus experiencias. Entonces, yo lo que pienso o que me he dado cuenta es que nunca, lo último que me pasa por la mente es comentárselo a alguien, ¿no? Y creo que como matrimonio lo hemos vivido, ¿no? Que yo me aíslo o me aparto, o yo sola, ¿no? Conmigo misma quiero arreglar la situación. Entonces, justo fue ahí donde entra otra parte de por qué es necesario y es importantísimo vivir en iglesia, hacer comunidad con ellos, porque siempre van a ayudarte a ver algo que no puedes ver tú, o te van a compartir, ¿no? Yo lo he visto y un día lo platicábamos como novios antes de ser esposos y decíamos, es que es increíble, por lo menos así decíamos, ¿no? Vivir en pareja, o sea, que queríamos casarnos porque decíamos, si ahorita nos estamos ayudando, si ahorita puedes como ayudarme a ver cosas que yo no, a fortalecerme, si yo te digo, oye, ayúdame con esto, y ya ahora ya tengo como más ese apoyo, ¿no? De, oye, tú habías dicho que no se te olvide. Entonces, digo, como más también hacia tu alrededor, es parte es necesario. Entonces, bueno, para no alargarme, pues no, obviamente yo no lo consulté con nadie, y me salí y me fui, ¿no? Ese año no se completó, ya eso historia de otro podcast que contaremos, pero es un testimonio poderosísimo. Al final del día, justamente, si nos alejamos de Dios, sí, porque yo reconozco y sé perfectamente que es uno el que se aleja y lo puedes experimentar. Y si pudiera repetirte muchas veces, no elijas alejarte de él, porque te lleva a camino de muerte. Creo que la Biblia es clara y perfecta, y justamente no me enfermé hasta que siento que sin esa enfermedad yo no hubiera
yo no hubiera vivido, entonces no hubiera vuelto obviamente a Dios. Y fue esa forma de en la enfermedad reconocer de que no, hasta aquí para y detente y regresa y vuelve a mí. Y justamente cuando me enfermo, ahí fue donde dije, recuerdo que un día estaba manejando, me dieron, ¿cómo se llama? O sea, mi diagnóstico fue eh, crisis, hasta se me olvidó, es que ya no lo tengo, crisis de ausencia. Entonces me daba como epilepsia solamente en este lóbulo, en mi lóbulo temporal, y en lugar como de la epilepsia que todos conocemos que te mueves, más bien a mí me detenía, o sea, me paralizaba. Entonces yo estaba manejando y me quedé, o sea, yo no supe nada más que cuando ya como que reaccioné, pues estaba al otro extremo de la carretera, que eran, Al otro carril, ¿no? que eran 6 carriles y yo venía acá, entonces terminé acá en contra y, y dije, necesito ayuda. O sea, como que lo primero al reaccionar fue necesito ayuda, le comenté a mi papá, empezamos todo el proceso de médicos y todo, y terminé en una clínica adventista en Canoa. Y ahí fue donde fue, y a mí me encanta decirlo, como fue mi momento de volver con Dios, me volví a encontrar con Él, pude escuchar su voz y de ahí todo ha sido para bien, ¿no? Ha sido justamente, ¿no? Hablando de la tristeza que había recibido, ahora ha sido mucha felicidad, gracias a Dios. Entonces, eh, de verdad que hay bendición y hay provisión cuando lo eliges, pero también debemos de reconocer que en esos quiebres o en esas rupturas que puede haber, porque la vida es cruel, la vida es triste y el mundo es lleno de pecado y dolor. Entonces es natural sentirte solo, puede ser. Es natural que salgan esos pensamientos, sobre todo porque estamos hablando que es una lucha, pero que eh, no hay mejor que confiar y mirar. Ahora sí que, y hoy lo digo, ¿no? Que sosténme, Dios, porque realmente ahora te das cuenta, ¿no? Que por tus propias fuerzas incluso puede llegar a ser bastante difícil, pero encomendarte ahora sí que todo el tiempo. Y bueno, yo creo que esto es algo que a todos nos puede pasar, ¿no? Y como decíamos al principio, somos humanos, aunque seamos líderes, aunque tengamos un ministerio, Desánimo. el desánimo, el sufrir también, ¿no? Que justo nos lleva a tomar ciertas decisiones. Es parte, yo diría, es parte primeramente de estar en este mundo y también es parte de una vida cristiana. Y como repitiendo lo que dijimos, el enemigo está ahí todo el tiempo tocando, y así como Dios toca nuestra puerta, el enemigo, ese no está tocando, ese está esperando a que apenas y ¡pum! Y entre y nos ataque, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerden que hemos mencionado poner el contexto de la vida cristiana, de nuestra relación con Dios, en un conflicto cósmico, en una guerra. Eso hay que tenerlo bien consciente, ¿no? Entonces, el enemigo está buscando desmotivarnos. Y hablando de desánimo y desmotivación, alguna vez escuché una ilustración sobre precisamente que un día, ojalá fuera cierta, ¿no? Pero que el enemigo o Satanás, el diablo, ¿verdad? Decide como que se cansa ya de estar molestando a los seres humanos. Y dice, no, yo ya me voy a retirar, ya me voy a jubilar, ya me voy a pensionar, ¿verdad? Y entonces pone en venta todas sus armas. Y que la que puso más, así con el precio más alto, era la del desánimo. Y alguien le pregunta, ¿no? Al enemigo, bueno, y al diablo, oye, pero ¿por qué esta cosa tan cara? Porque es la más efectiva, ¿no? La más eficaz. Y la más eficaz. Entonces, ahorita retomando lo que platicabas, Kate, de cómo de pronto alguien dice, dejo de ir a la iglesia. Hay muchos motivos, ¿no? Es que pasó esto, me sacaron la lengua, no me saludaron, qué sé yo, ¿no? O sea, hay muchas situaciones. Y justamente, fíjate que hace unos días alguien me preguntaba, y los voy a leer aquí, le mandé un mensaje a uno de nuestros líderes, porque me preguntaba, pastor, algún versículo que yo pueda compartir con alguien que de pronto pues se siente decepcionado de la gente que asiste a la iglesia, y quiero compartírselos. Uno de ellos voy a leer Hebreos 12:2 en la versión moderna, la traducción en lenguaje actual, dice,
Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Hebreos 12:2. Y bueno, este versículo me ayuda a recordar que nuestro enfoque debe estar en Jesús, no en las personas. Y yo le explicaba a este líder de iglesia, bueno, muy a menudo se compara a la iglesia con un hospital. Pero si como enfermo que voy a un hospital me voy a estar quejando porque en otro cuarto hay más enfermos y mira aquel, pues igual en la iglesia, ¿no? O sea, somos pecadores, todos nos equivocamos. Entonces, debemos asistir a la iglesia, pero enfocándonos en Jesús, no en las personas. El siguiente versículo que yo compartí fue Proverbios 4:23, en la versión moderna, Palabra de Dios para Todos. Dice, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Si yo como ser humano me voy a estar enfocando en que tal persona me cae mal, la odio, o estoy con mucho rencor hacia otra persona en la iglesia, pues obviamente mi vida se va a empapar de eso. Y no es bueno que estemos pensando, tengamos sentimientos negativos. Y al final de cuentas, perdón, nosotros podemos actuar como herramientas, desafortunadamente, del enemigo, ¿no? Dejamos usar para que nosotros podamos ser piedra de tropiezo. Es correcto. Sí. Y aunque nosotros, permítame, aunque nosotros vengamos a la iglesia con nuestra vista a Dios, desde luego que si viene alguien y me da una cachetada, obviamente yo voy a decir, caray, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Y muchas veces nosotros somos los que estamos ahí yendo a la iglesia a hacer un mal, o bueno, no literalmente eso, pero que podemos de pronto introducir o meterle el pie ahí a alguien para que tropiece, ¿no? Entonces, qué importante es ese versículo. Sí, no, que yo iba a comentar parecido, ¿no? Que justamente por eso cuando nosotros nos encontramos viendo a los demás es parte justamente ya de un reflejo de cómo está tu relación ya con Dios, donde ya lo dice el versículo, ¿no? Desviaste la mirada o ya dejaste de concentrar como dice el cantito tan lindo, fija tus ojos en Cristo y que realmente, y pues es difícil porque tampoco se trata de juzgar o de señalar, pero tú te vas a ir dando cuenta que en tu interacción con los demás o en tu diario andar es un reflejo directo de cómo estás con Dios, de cuánto estás con Él, de cuán cerca estás de Él y cuánto has estado con Él, ¿no? Exacto. Dos versículos más que quiero compartir y que compartí con este líder de iglesia. Una es 2 Timoteo 3:14. La primera parte dice en la versión de la Biblia Viva, pero tú sigue firme en lo que has aprendido, de lo que estás convencido. O sea, ¿qué es lo que nos mantiene en la iglesia? Por lo que hemos aprendido. He aprendido que Dios me ama, bueno, me aferro a eso. He aprendido que Él nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos, bueno, me aferro a eso, etcétera, ¿no? Y el último es Hebreos 10:25, en la traducción en lenguaje actual, dice, no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Realmente este pasaje habla de la segunda venida de Jesús. Y bueno, como adventistas creemos que eso sucederá muy pronto. Yo realmente no creo que esto suceda en 30 o 40 años. Creo que esto va a estar allá está a la vuelta de la esquina, y entonces con mayor razón es que debemos de buscar acercarnos a su iglesia para tener una conexión con el cielo. Amén. Claro, ojalá viniera ya mañana. A ver. Bueno, pero siguiendo esa parte, pues al final de cuentas también hay muchas cosas que deben de cumplirse todavía, algunas antes de que Cristo venga. Sí. Y no es que nosotros pongamos fecha ni no, eso es... Para otro día. No, y es un error muy grande el de pronto llegar a decir, ¿no? Como ha estado muy de moda últimamente el asegurar la venida de Dios. Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Sí, que ya luego hablaremos. Entonces, híjole, ese último versículo de reunirnos es súper importante. Hebreos 10:25, Es súper importante. Y de hecho al principio lo comentaba. Sí, claro. Me refería a ese nombre, sabía la cita, pero justo me refería. Y regresando o retomando un poquito este tema de la toxicidad de nosotros. Bueno, de nosotros hacia nuestro Padre, hacia Dios. Justo hablando de Padre, yo creo que lo podemos tomar o podemos hacer una referencia ligera
sobre nosotros cómo somos con nuestros padres. O a lo que voy justo en el episodio donde hablábamos de las relaciones tóxicas, tomábamos como referencia a la historia de Sansón, ¿sí? Entonces Sansón ve a una mujer y le dice, oye papá, consígueme a esa mujer, me quiero casar, la acabo de conocer. Pero... Y sus papás dijeron, oye Sansón, ¿no habrá otra mujer que sea de nuestra tribu con la que te quisieras casar? Y él dijo, no, a mí no me importa. Y yo me imagino a Sansón midiendo 3-4 metros, enorme, y su papá, no sé cómo haya sido su papá, pero chiquitito, hasta intimidado, ¿no? De, ay no, pues mi hijo no quiso. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Que Sansón no escuchó a su padre. ¿Sí? No escuchó, y también muchas veces llegamos a desobedecer, ¿sí? Porque justo, pastor, lo comentamos, en esas maneras de cómo Dios nos habla a nosotros, que puede ser en la oración, que puede ser mediante algún pensamiento y demás, también, y ojo, y eso es muy importante que yo siempre tenga en mente, muchas veces nosotros le oramos mucho a Dios pidiéndole, y nunca permitimos que Él nos hable, y una de las maneras más sencillas y claras en las que podemos escuchar la voz de Dios es a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra completa fue inspirada por Él y fue hecha para nuestro bien. O sea, es un manual tal cual. Y lo dice mismo Salmos. Lámpara es la misma palabra a nuestros pies para iluminarnos, ¿no? Para guiarnos a través de esta vida. Entonces, ¿cómo queremos serle fiel a Dios o cómo queremos ser buenos hijos si ni siquiera escuchamos lo que Él tiene para nosotros? ¿Sí? Ni siquiera nos tomamos un segundo del día para poder escuchar. Sí, ahorita estaba recordando, quiero compartir con ustedes Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice así, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, dos cosas, la lectura de la Biblia, o sea, que forman parte de nuestra vida, que estemos meditando en ella, pero también hay que obedecerla. Dice aquí, para que guardes y hagas conforme a, pero lo agrega para que todo te saldrá bien. O sea, yo quiero preguntar a los que nos están viendo, ¿quieres tener éxito? O sea, ¿quién en su sano juicio le preguntan, oye, ¿quieres que te vaya bien la vida? ¿Quieres tener éxito? Y la respuesta sea no. No, yo quiero que me vaya mal. No, pues, o sea, todos, o sea, si realmente estamos cuerdos, ¿verdad? Sanos, pues deseamos tener éxito, queremos que nos vaya bien. Entonces, Dios nos ha dejado en su palabra así como la clave, ¿no? ¿Quieres que te vaya bien? Lee la Biblia, obedécela. No solamente la leas, obedécela, haz lo que yo te he indicado en ella y todo te irá bien. Y básicamente la Biblia es como un GPS, ¿no? O sea, yo quiero llegar, por ejemplo, no sé, a Oaxaca y pongo el GPS, pongo la dirección, pero imagínense que yo diga, no, aquí dice que yo debo de viajar, estoy en San Luis en este momento, voy a viajar hacia Querétaro, porque imagínense que yo dijera, no, yo voy a ir hacia Durango, a ver si me encuentro a Oaxaca, y de ahí hacia Baja California. O sea, imagínense, claro que nunca voy a llegar a Oaxaca de esa manera, ¿no? Entonces, si no le ponemos en práctica lo que la Biblia dice, no tendremos éxito. Así que hay que tenerlo en cuenta. Y justo como lo dice 3 Juan 1:1, si no mal recuerdo, Dios nos dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, tengas salud, así como prosperar. Es correcto. ¿Cómo vamos a ser prosperados? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es correcto. Así es. Y les quiero compartir un versículo muy bonito que se encuentra en Salmos 24:4. Bueno, 3 y 4, donde es el Salmo de David. Y bueno, y dice, Señor, ¿quiénes subirán al monte? ¿O quiénes irán al cielo? Y nuestro Dios nos responde y dice, los que tengan primero las manos limpias, ¿sí? Los que tengan el corazón puro y también los que no tengan, se me olvidó, aquí lo vamos a estar poniendo, pero los que no tengan ídolos también, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo vamos a saber qué es lo que está bien con nuestras manos? ¿Cómo podemos
tener unas manos sucias al robar, al mentir, a mil cosas, ¿no? Al hurtar tal cual. ¿Cómo vamos a tener un corazón puro al ser leales, al ser fieles, al ser honestos, todo esto? ¿Cómo vamos a no ser idólatras? ¿Cómo vamos a saber todo eso si ni siquiera nos tomamos la oportunidad, ¿no? O le damos la oportunidad a Dios que nos hable a través de su palabra? Sí, y es que la Biblia es como una guía, es un instructivo realmente, ¿no? Ustedes saben que hoy en día todo trae un manual, un instructivo. Uno va a una agencia, compra un auto, entregan su manual, ¿no? El manual del vehículo. Va uno, compra una computadora, viene con un instructivo. Compra lo que sea, o sea, todo tiene su guía. Bueno, igual, el ser humano también venimos con nuestra guía, que es la palabra de Dios. Si queremos cómo funciona nuestra vida, cómo debemos de comportarnos, quién es Dios, debemos de leerla. Y yo quería agregar como 2 cosas hablando de este tema, que qué importante cómo se ha instaurado en nosotros como humanos, esa lucha con que no nos gusta que nos digan qué hacer. Y justo desde ahí se produce el que, bueno, por aquí es, pues porque me dijeron, no, me llama más la atención y obviamente ha sido parte del enemigo de producir eso, pero viene Dios con su palabra y ahora te dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces es bien lindo como para cada excusa hay una solución, o sea, para cada cosa que el enemigo vaya a poner o querer hacer, va a haber una medida extraordinaria de Dios. Y lo otro que yo quería agregar era como, hablando de este tema de lo que decíamos, cómo lo puedo? de, ok, estamos diciendo, ¿no? Que la importancia de que una comunicación con Dios y de la Biblia y de escucharlo, de leerlo, pero ¿en dónde, hasta dónde estamos dispuestos? O sea, ¿de dónde se produce esa voluntad? Porque yo lo veo con mi matrimonio, mi relación con él, no me lo imagino, o sea, no prosperaría incluso si yo todo el tiempo le dijera, amor, dame esto, amor, haz esto, amor, ve por aquello, oye, te pido por favor que hagas esto y así, ¿no? Y es algo que hacemos justo con Dios, que es como la oración, en donde yo le hablo y normalmente yo leía un libro de Mark Comer, se llama así, en donde él explica, ¿no? De la parte que la oración al final produce que nosotros solamente nos dediquemos a hablar con él. Y a veces muchas personas dicen, es que yo oro mucho y pues estoy bien con Dios, ¿no? Pensando que solo la oración es la única parte en su vida eh, esencial. Y yo me imagino eso, haciendo esto, ¿no? De que solo y hazme y dime y ve por aquello y todo. ¿Y cuándo va a ser entonces esa parte que ahora él me diga y que es la correspondencia, ¿no? Que tanto hemos hablado en este episodio. Y entonces por eso está la Biblia y por eso está su máxima expresión como ejemplo de conocerlo, de conocer a su hijo, de conocer la vida de Jesús, que es maravillosa, como siendo la persona más cercana a Dios, podría decir yo, buscaba estar constantemente en comunión con él, con su padre. Entonces, qué lindo ejemplo, ¿no? Es ese, pero qué maravilloso también llegar nosotros a entender que se trata de tú corresponder y como en todas las relaciones lo hemos visto, esa toxicidad se produce también cuando tú no estás poniendo de tu parte, porque es muy lindo recibir y es muy padre que te hagan y te digan o sea, hablando hasta de halagos, de regalos, de aniversario, yo no me imagino que solo sea él o que solo sea yo. Entonces, ¿dónde está esa parte de ti que quiere corresponderle a Dios? Y creo que se va a producir cuando empiezas con una vida de agradecimiento, siento yo, cuando volteas atrás o incluso a tu presente y ves qué es lo que tienes, qué es lo que te ha dado y no vas a acabar, siento yo. Sí, la idea ahorita venía a mi mente que aparte de esa toxicidad que los seres humanos podemos tener para con Dios, dentro de la oración es solamente enfocarnos en estar pidiendo, nada más, como si fuera el genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Donde la frotamos, Padre, quiero esto, Señor, quiero el otro. Pero si también nos ponemos a pensar, imagínense, no sé, que un familiar nada más nos busque para pedirnos cosas.
pues Hasta nos molesta. nos molestaríamos en algún momento y tú nada más me buscas porque te conviene o cuando se te acaba el dinero o cuando te quedas sin trabajo, ¿no? Pero buscar a Dios realmente es en todo tiempo, ¿no? Bajo todas circunstancias. Wow, y qué tema bueno, es extensísimo, como casi todo. Podríamos ir. Nos podríamos ir mucho, pero justo yo creo que hay que ir finalizando y haciendo conclusiones, ¿no? ¿En qué momento nosotros estamos siendo tóxicos con Dios? Y lo decíamos justo ahorita, al momento en que nosotros no aceptamos a Dios, cuando lo ignoramos, lo decíamos al principio, cuando no le damos la oportunidad a que nos hable, cuando no los escuchamos, Le faltamos el respeto. cuando le faltamos el respeto y también cuando nos burlamos y cuando lo desobedecemos. Ese es otro punto bien importante también. Que justo lo decíamos, ¿no? En el versículo que usted leía, pastor, eso, ¿no? De la obediencia. Entonces, y como lo habíamos venido diciendo todo el episodio, nos pasa muy, muy a menudo. Somos al final de cuentas, seres humanos que nos equivocamos. Y más que eso, también tenemos ahí una constante lucha que el enemigo nos está tratando de tumbar o de hacer mil cosas. Entonces, si tú estás pasando por esto, queremos decirte ya con la experiencia de nuestros desánimos, que realmente cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios, todo es posible, ¿no? Y es bien lindo poder aceptar su ayuda. Y como lo decía Kay, como mencionaba en su testimonio, cuando ella se dio cuenta que estaba mal o que literalmente o físicamente estaba mal, ¿qué dijiste? Pediste ayuda. Pediste ayuda. Es la regla número 1 de paso en las crisis. En un estudio que hacíamos o que platicábamos sobre atención en crisis o primeros auxilios psicológicos, o sea, una de las principales, incluso en primeros auxilios en general, es pedir ayuda, es reconocer que ante ese caos o ante esa circunstancia o situación difícil en tu vida, tanto hablando emocionalmente, hablando espiritualmente, necesitamos ayuda y hay que reconocerla y sobre todo ser humildes para también solicitarla. Sí, ahorita me quedé pensando, Dani, porque ahorita que decías, vamos a ya ir aterrizando, ¿no? Porque sí ya podríamos pasar aquí 3-4 horas más hablando de esto, nada más que lamentablemente ustedes nos van a escuchar 4 horas más. Pero yo creo que uno de los grandes problemas es que nosotros, sin leer la Biblia, sin conocer a Dios, nos formemos nuestro propio criterio, nuestra propia imagen de quién es Dios, ¿no? Y volviendo un poquito al punto de en algún momento de burlarnos, como mexicanos tenemos eso positivo, ¿no? De bromeamos sobre todo, lo malo es que a veces nos cruzamos la raya, ¿no? Y obviamente meternos en asuntos de burlarnos de cosas de Dios o de la Biblia, hacer chiste de eso, pues ya es precisamente cruzar esa línea, ¿no? Pero lo mejor que podemos hacer es buscar la Biblia, o sea, es como mencionaba hace un momento, la Biblia es nuestro guía, nuestro instructivo, que podamos leer, ok, Dios espera que yo me comporte de esta manera, Dios espera que yo vaya a la iglesia, Dios espera que yo ore, que yo platique, y que sea una relación, miren, y yo quiero comentar algo, ¿verdad? No, breve, realmente la relación con Dios no es solamente de una vez, bueno, cuando vamos a la iglesia, una vez a la semana, un par de horas, no, es una relación constante, ¿no? Como la relación de pareja. No sé, es matrimonio nada más una vez a la semana, 1 hora, ¿no? O sea, la relación de pareja es continuamente, ¿no? Entonces yo creo que así la relación con Dios es muy importante que nosotros podamos conectarnos con Él día a día y obviamente Él se va a comunicarnos con nosotros para todo tipo de asuntos. Quiero comentar rápidamente, el año pasado hicimos un viaje fuera del país con la familia, una actividad de la iglesia, un campamento, y recuerdo que a Jamaica, no quería decirlo, pero ahí estuvimos, y al final del viaje, pues dedicamos un día por ahí a hacer unas compras, ¿no? A pasear. Pasear, recuerdos, pero recuerdo que llegamos a una tienda
y con la finalidad de adquirir algunos recuerditos, etcétera. Y entonces cuando nos estacionamos, yo recuerdo cómo Dios o el Espíritu Santo en ese momento me dijo, esta es la tienda más barata de la zona. O sea, no estábamos hablando de algo espiritual, ni no estaba yo orando ni diciendo, Señor, guíame a la tienda más económica. No, simplemente pues en esa comunión que uno tiene como de manera permanente, de pronto así en la mente, ¿no? Esta es la tienda más económica de la zona. Nos bajamos, yo no dije nada y el grupo que andábamos juntos, algunos dijeron, vamos a ir a buscar, a comparar precios a otras tiendas aquí cerca, a ver cómo están los precios, si más baratos, más caros. Y yo no dije nada. Fueron, ¿no? Y regresaron. Y, no, a esta es la tienda más económica, ¿no? No les dije nada tampoco, porque dije, yo ya sabía. ¿Por qué? Porque Dios me lo había dicho, ¿no? Pero a lo que voy es una relación con Dios de toda la temática que uno vive el día en día. O sea, Dios se preocupa por nosotros. Claro, sí. Y de casualidad nos pasó algo bien similar en Costa Rica, justo así de que anduvimos checando y, ay no, como que, bueno, no fue como la certeza así como le pasó a usted, pero nos decíamos, no, como que no. Y al último día antes de irnos, a ver, pues pasamos a esta y fue como, wow, súper barato. Y justo, esa es la importancia de que Dios siempre está con nosotros. Así es. Y como nos dice Teresa de Juan, quiero que seas prosperado en todo, en tu hobby, en tu salud, en tus viajes, en tu negocio. Y hablando de negocios, yo creo que el mejor socio que podemos tener es Dios. En todo. Y regresando un poquito a la obediencia, ¿sí? Cuando nosotros hacemos socio a Dios y todavía le somos fieles con los diezmos, o tal vez de pronto con el fondo de inversión también. Eso es una bendición que si de por sí Dios nos bendice con esto es mucho más, ¿no? Y lo hemos vivido y lo creemos y sabemos que es una verdad viva. Entonces bueno, era un bonito punto que quería yo ahí aventar como sugerencia. Sí, que al final entender que es esa parte con Dios, no sé hasta dónde hemos entendido que Él está en todo, o sea, que Él debe ser parte en tu vida en todo y justamente date cuenta o te invitamos a reflexionar como qué estás haciendo o qué en tu vida, qué pensamientos, qué acciones, hablábamos de las manos, ¿no? Las manos sucias, que te están llevando a que justamente digas, esto no me gustaría que estuviera Dios o decides hacerlo fuera de porque sabemos que no está bien. Entonces uno es consciente y por eso mismo va alejando y vamos haciendo como que no queremos hacerlo parte de todo y ahí se va, ¿no? Es una vida de caída tras caída. Entonces te invitamos a como reparar, que se puede reparar tu relación con Él y que es muy lindo. Hay un libro que a mí me encanta recomendar, creo que ya lo he recomendado, se llama El Dios que yo amo. Ese libro yo creo que fue de los primeros que leí, podría decir que fue el primer libro que leí cristiano, y me encantó, tenía como 12 años y me ayudó como a entender que, claro, al final tú tienes una relación con Dios y el Dios que tú conoces, el que ha estado en tu vida, sí, de alguna forma es muy diferente al que ha estado en la tuya, pero es increíble conocer ahora sí que entonces todas las facetas de Dios, porque, o sea, no es que sean diferentes dioses, no sé si estoy tratando de confundirlos, pero más bien es entender cómo en la vida de cada uno Él va a obrar de manera diferente, porque somos diferentes y es increíble y precioso cuando conocemos cómo Él ha actuado en tu vida y por eso se llama el Dios que yo amo, que es lo que hizo en esta persona que se quedó paralítica. Ya les conté el spoiler. Al final de cuentas yo siento que Dios es bien flexible y flexible entre comillas, no queriendo hacer disturbios aquí, sino que su amor es tan grande, su poder es tan enorme que se moldea o más bien que todos los problemas de todas las personas del mundo entran dentro de su capacidad que es infinita. Entonces, entonces es como no hay problema, no hay obstáculo, no hay
cosa alguna que Dios no pueda solucionar en tu Tal vez vida. sea porque los seres humanos estamos acostumbrados a los límites, ¿no? Al decir, tengo fuerza, pero hay un límite, pero con asuntos de Dios, pues no. Miren, yo de hecho hace tiempo llegué a una conclusión, bueno, cuando uno lee la Biblia, ahorita que se hablaba de paralítico, no me acordé de, por ejemplo, hace poco que estamos leyendo el capítulo diario, estamos en el libro de Hechos en estos días, y ese episodio de donde pronto hay un paralítico, ¿no? Fuera de la iglesia, y donde Juan y Pedro se pasan por allí, y entonces le dice Pedro al paralítico, mira, pues no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tengo que te doy, ¿no? En el nombre de Jesucristo, ponte de pie, toma tu lecho y vete, ¿no? Entonces son milagros que sucedieron en la palabra de Dios, que están registrados en la palabra de Dios, y que uno dice, wow, no sé qué cristianismo habrán tenido estos apóstoles, pero no, yo creo que es lejos estar en mí yo poder alcanzar a hacer algo así. Yo he llegado a la conclusión de que esos milagros obviamente no los hace el apóstol, el discípulo, sino los hace el Espíritu Santo. Y claro que nosotros, si tenemos una consagración tal, claro que con la ayuda del Espíritu Santo pudiéramos hacer lo mismo. A lo que voy es, Dios es muy grande, Dios es maravilloso y Él le fascina o quiere tener una relación con nosotros porque Él es nuestro creador. Pero si nosotros hemos estado distantes, yo quiero animarles a quien nos está viendo para que se acerquen a nuestro Dios y se lo prueben y se den cuenta que realmente es real y que vale la pena servirle. Así que Dios nos esté dirigiendo en todo momento. Yo creo que podemos cerrar con este versículo porque creo que todo trató al final de que nosotros nos alejamos o de que hacemos todo y demás para buscar alejarnos o alejarlo incluso, pero no va a ser capaz. Y aquí está el versículo, lo vamos a dejar. No lo tengo así tan literal, pero es que aunque me fuera a lo más extremo de la tierra, a lo alto, a lo bajo, ahí me alcanzaría tu presencia, ¿no? Allí él va a buscarte y creo que es lo más bonito que podemos recibir nosotros como personas, como humanos, que alguien se interese por nosotros, que alguien se preocupa, que está por ti y que quiere buscarte y encontrarte en donde estés, de la forma en que estés, pero que puedas aceptarlo y que no importa que tú te sientas, porque pasa, muy indigno o muy frío, muy ya incapaz, créeme que déjaselo a Él, déjalo en las manos de Él y Él va a estar ahí, Él va a contestar y va a obrar en tu vida y va a trabajar y va a hacer grandes cosas, ¿verdad? Muy bien. Pues pastor, nos gustaría que nos despidiera ya casi con una oración. Sí, claro que sí. Para los Que se selle todo en la predicación. Y gracias por invitarme, ¿verdad? Un gusto. Gracias por acompañarnos y aceptar la invitación. Y bueno, deseamos realmente a quien nos está viendo que tengan esa conexión con Dios. A lo mejor alguien que se está conectando, a lo mejor no conoce a Dios y queremos invitarle para que confíen, ¿verdad? Lo pongan y le den la oportunidad a Dios, ¿verdad? Realmente hay mucho que aprender de Él y pues vamos a orar esto. Nuestro Dios y Padre Celestial, muchísimas gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por estar con nosotros, gracias porque tú nos amas y tienes grandes planes para nuestra vida. Señor, tú sabes quién está viendo este podcast y quién necesita mejorar tu relación. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendíceles, tócales ahí donde están. Guárdales el hueco de tu mano y permite, oh Dios, que esa relación que puedan tener como seres humanos y el cielo, Señor, sea una realidad. Señor, quiero poner en tus manos también a Dani y a Kay. Bendíceles abundantemente y dirígeles, Señor, en este ministerio que ellos desempeñan. Lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues pastor, un placer para nosotros. Gracias estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto. Un podcast un episodio muy espiritual, algo que nos gusta mucho. Y pues nada, pues ya terminamos. Se acabó. Nos vemos en el próximo. Así es. Chao, gracias por verlo. Dios los bendiga. Maranata.